Seguimos en cadena nacional, tenemos el gusto además de estar por segunda vez además con Juan Pablo Luna, una de las personas que ha seguido, que sigue todo lo que tiene que ver con nuestra sociedad, nuestro estallido social, constitución, constituyentes, etcétera, profesor del Instituto de Ciencia Política, investigador de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica y como que uno de los gurús del estallido casi, ¿o no? Casi. No, te llaman siempre. No me hago cargo. Ah, bueno. No me hago cargo. Ok, muy bien. Juan Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. Yo sé que ya ha hecho varios análisis con respecto al tema del triunfo del rechazo, pero quizás voy a tratar de cambiar un poco la pregunta en cuántos rechazos son, cuántos tú podrías identificar grupos en el rechazo en este 70%, o si la pregunta podría ser ¿quién ganó? La verdad. Es difícil. Yo creo que hay varias vertientes del rechazo y varias razones atrás del rechazo, muchas más que quienes hoy se atribuyen la victoria electoral, ¿no? Y en ese sentido yo diría hay un grupo de la población relativamente encapsulado en sectores más bien de élite empresarial, élite política de derecha y de derecha extrema, que siempre estuvieron fuera del proceso y en contra del proceso. Y después creo que lo que pasa, digamos, en términos generales es que en la medida que el proceso avanza, va frustrando expectativas de distintos sectores de la población, ¿no? Y fundamentalmente pierde a los sectores populares, a los sectores medio bajos, y muy evidentemente pierde a aquellos que veían la política con cierta distancia, que no votaban en el último tiempo y que van a votar en esta elección y se vuelcan mayoritariamente por el rechazo. Ahora, y por otro lado hay un grupo duro, digamos, un núcleo duro de adherentes al apruebo, que son los que finalmente se quedan ahí, digamos, y generan, digamos, esta votación del apruebo, ¿no? Y ahí también hay poco cambio, digamos, en términos de ese núcleo duro. O sea, el núcleo duro del apruebo es más o menos, además coincide con la aprobación del gobierno, que siempre se dijo eso. Sí, es un poco más que la votación de Gabriel Boric en la primera vuelta, digamos. Eso, o sea, es más o menos lo mismo. Sí. Ya. Ahora, con respecto al quién ganó. Yo creo que es difícil. Creo que quienes hoy se sienten ganadores debieran pensarlo dos veces, ¿no? En Chile, y yo diría desde Michelle Bachelet II en adelante, la mejor forma de perder poder es ganar una elección. Puede parecer contradictorio, ¿sí? Pero todos quienes han ganado una elección, desde Michelle Bachelet II, Piñera II, hoy el presidente Boric, y yo creo también que quienes hoy le ponen cara al rechazo, muy rápidamente, digamos, ven ese poder electoral, esa, digamos, como victoria de la noche de la elección, diluirse rápidamente en términos de lo que eso genera en términos de poder real en la sociedad. Ya, pero entonces eso sería una nueva condición del poder, digamos, es decir, que cuando estás ahí, ya eres, que también uno podría decir, por ejemplo, que podría haber pasado también con la misma convención. Aquellos que eran del pueblo, que parecían representar al pueblo y ser el pueblo, una vez electos, es decir, una vez que tenían poder, fueron también tratados como élite. Siempre gobernar es descontentar, ¿no? Pero lo que estamos viendo, y no solo en Chile, sino a nivel más bien general, es que el tiempo, digamos, de la popularidad y de la legitimidad de quienes son electos se ha comprimido mucho, ¿sí? Y eso tiene que ver con distintas cuestiones. Por un lado, hay un sentimiento antiinstitucional. Quien toca lo institucional pierde poder y pierde legitimidad. También hay, y esto tiene que ver con lo que le pasa a la constituyente, en mi impresión, una frustración de expectativas respecto a lo que la gente esperaba que iba a ser el proceso y lo que termina siendo el proceso y lo que termina viendo ahí. Ahí había también un tema de diseño, ¿no? O sea, nosotros cuando íbamos a sectores populares y preguntábamos respecto a qué era lo que la gente quería o esperaba del proceso constituyente, por un lado esperaba una nueva clase política y veía al principio una nueva clase política.
¿no? Una clase política que funcionaba con códigos diferentes. Muy rápidamente esa clase política nueva empieza a ser percibida como más de lo mismo y como muy envuelta en las mismas lógicas del sistema tradicional. Y esas mismas lógicas tienen que ver fundamentalmente con dos cosas. Tienen que ver con discusiones muy estridentes que se dan en los medios, que se dan en Twitter, digamos, pero que interpretan muy poco lo que la gente está esperando, digamos, de esos sectores, y con un abandono respecto a el volver al territorio, volver a hablar con la gente, escuchar más, conversar más, ¿sí? con la población. Pero esa queja es como la de siempre, ¿no? Sí, sí, por eso te digo. O sea, no es nada hay una nuevo, eso es lo que no, digamos. y O sea, lo que es le la queja pasa de siempre. O sea, exacto, no me representa, me vienen a pedir los votos, como que igual se repite, es como solo casi, aparecen cuando hay elecciones. Solo aparece cuando hay sí, elecciones, sí. O sea, no hay nada nuevo tampoco ahí, seguramente. Y ahí es como, yo me imagino que es y aquí ya para ver, digamos, en qué estamos ahora, ¿cuál es el riesgo que tú ves ahora con respecto a lo que está pasando ahora? O el nuevo riesgo, por decirlo de alguna manera. A ver, yo creo que lo que está pasando ahora es, digamos, de nuevo el sistema político medio encapsulado en sus lógicas, ¿sí? Debatiendo, digamos, por un lado la salida y la nueva ruta constituyente, y enfrascado, digamos, en este debate. Y por otro lado, a mí lo que más me preocupa es ver la irrupción de nuevos fenómenos electorales que probablemente puedan, digamos, ganar poder y ganar tracción electoral en un contexto de fuerte descontento con el sistema político todo, ¿no? Y ahí estoy pensando en expresiones como el Partido de la Gente, okay, la extrema derecha, cuestiones como la de Pancho Malo, ¿no? Digamos, y el Team Patriota, digamos, que ¿sí? Siempre estuvieron muy metidos en política. Digamos. Yo creo que no son nuevos arribos a la política, pero no tenían en el pasado la centralidad y la visibilidad que hoy tienen. Ahora, hay una idea también, o yo lo voy a decir más en bruto, por supuesto, como que yo tengo la idea de que los partidos o los políticos tradicionales se llevaron la pelota para la casa, están felices con su pelota, diciendo, ay, ahora nos toca a nosotros, los convencionales lo hicieron pésimo, es nuestra. Esta es como una idea y es una fantasía. ¿Va a resultar, no va a resultar? ¿Tú sentís que hay esa idea como que tienen la pelota? ¿Es un riesgo eso? Y además, cuando tú hablas de esos otros grupos, porque tú estás hablando el Team Patriota, el Partido de la Gente, ¿no necesariamente son todos extrema derecha o más bien es esa la radicalidad que se está abriendo? No, yo creo que son más bien jugadores medio antisistema, ¿no? Con distintas vertientes y con distintas apuestas, ¿sí? Pero mi impresión, digamos, es que mientras el sistema político tradicional siente que tiene la pelota, digamos, en su cancha y que volvió a controlar, claro, digamos, un sistema político que se le había salido de los bordes, ¿no? Por eso hablamos tanto de bordes, ¿no? Ahora el sistema se había desbordado y ahora volvió, digamos, en forma media ilusoria, en mi impresión, a los bordes tradicionales. Mientras, digamos, se debate muy, digamos, cuidadosamente la nueva ruta constituyente, me parece que hay otros actores que ganan movilizando el descontento con el sistema político tradicional, ¿no? Ahora, el tema de el Frente Amplio, que es, digamos, Boric también, este gobierno, igual es gente que de alguna manera es gente nueva dentro de, ¿no? Sí. Entonces, tampoco por ahí de alguna manera viene lo que uno podría decir como, no sé qué término puedes usar, como la componenda de este sistema o la confianza al sistema, no sé cómo lo podríamos decir. Mira, a mí me gustaría, o sea, esto a veces se enojan cuando lo digo y sé que suena, digamos, suena duro, pero me parece que hay una similitud entre el Frente Amplio y los partidos más tradicionales del sistema político chileno,
que es que son partidos esencialmente desarraigados del territorio y desarraigados de la sociedad, ¿no? Son partidos que apuestan a gobernar desde lo comunicacional, desde las redes sociales, que eventualmente han desarrollado algunas bases electorales muy pequeñas en algunos lugares, ¿sí? Pero que tienen muy poca conexión con la realidad de la gente, que tienen muy poca estructura orgánica y territorial, ¿sí? Entonces, cuando uno gana las elecciones con ese tipo de estructura, vemos lo que está pasando, digamos, y lo que le ha pasado a los gobiernos anteriores también, que es esencialmente se gana el poder institucional, ¿sí? Pero se pierde rápidamente la legitimidad a nivel social. La gente lo que de alguna manera extraña, ¿sí? Más que participación, hay mucha, por ejemplo, digamos, discusión respecto a la gente quiere participar. No necesariamente la gente quiere participar, lo que la gente quiere es, o lo que la gente extraña de alguna manera, es una política que está toda ahí arriba, está peleando ahí arriba, ¿sí? En peleas que no interpretan a mucha más gente que la que está en Twitter o a quienes, los pocos que siguen leyendo los diarios hoy, ¿sí? Y que mientras da esas peleas, digamos, y juega ese juego, ha perdido crecientemente capacidad de solucionar los problemas que a la gente le interesan, ¿no? Que tienen que ver con, hoy centralmente, la seguridad, pero que tienen que ver con temas de educación básica, salud, ¿sí? Trabajo, carestía, ¿sí? Entonces lo que tenemos es un sistema que, si uno mira el Congreso, por ejemplo, se ha fragmentado cada vez más, ¿sí? Donde además de la fragmentación formal, uno lo que encuentra es cada vez más discolaje, ¿no? Gente que es electa por el mismo partido, pero que vota diferente y que es muy difícil de alinear. Que se salen en los 2 minutos, además. Y que se salen y que cambian, ¿sí? Entonces, un sistema muy complicado, digamos, de vertebrar y de estructurar para poder tomar decisiones de política pública y avanzar con reformas, digamos, que han estado largamente postergadas, que no solucionan los problemas que a la gente le importan y que está enfrascado en una pelea, digamos, que de alguna manera los tira a todos para abajo y los desconecta de la sociedad. Ahora, claro, lo que pasa es que igual es súper complicado porque de alguna manera en la política hay una pelea que parece en un terreno del área de lo chico, donde efectivamente tú sí estás discutiendo algo que es más abstracto, ¿no? O sea, hay la política también es una parte abstracta. Por supuesto, y no necesita ideología y programas. A eso voy, necesita ideología, necesita programas, necesita partidos. Sí, de acuerdo. O sea, hay un músculo que efectivamente que es elitista, hay un músculo que tiene que ver con el pensamiento, hay un músculo que tiene que ver con mover el aparato del Estado. Entonces, eso es parte de, digamos. Nadie se lo puede zafar, digamos. Entonces, la pregunta es, y cuando más estuvo algunos electos que eran del territorio, que es la experiencia convencional, tampoco funcionó. No, y yo diría lo siguiente. O sea, estamos como metidos en un chino que no tiene solución porque esto está pasando en el mundo entero, además. A ver, varias cosas. La política es diferencia programática y centralmente tiene que ser eso, ¿sí? Si no, los partidos, digamos, de alguna manera también se debilitan. Mi impresión es que muchas veces, digamos, lo que tenemos hoy en el debate cotidiano, más bien son incendios, polémicas y no tanto, digamos, debate programático. Hay ciertos acuerdos, digamos, en términos, por ejemplo, de reformas de pensiones que están bastante afiatados hace tiempo y no se puede avanzar, y no se puede avanzar más bien por diferencias tácticas, ¿sí? Pero más allá de eso, la política es eso, pero también tiene que tener capacidad de organizar a la gente, de promover gente, digamos, desde abajo hacia arriba, ¿sí? Esto no es, digamos, yo tengo un producto, lo diversifico y lo marketeo, ¿sí? Que es básicamente lo que tenemos y cómo se juegan hoy las elecciones en Chile. También es abrir canales de participación a aquellos que tienen, digamos, vocación de transformación social, vocación de trabajo con la gente y para la gente.
Y eso los partidos chilenos lo hacen muy mal y lo han venido haciendo muy mal durante mucho tiempo. Te cuento, digamos, una anécdota de trabajo de campo de hace 18 años. ¿Sí? Varios concejales, digamos, que estaban con mucho trabajo a nivel municipal, digamos, que trabajaban muy bien, digamos, el territorio. Cuando yo les entrevistaba y les preguntaba, bueno, ¿por qué usted no es candidato a diputado? Ya. No, o sea, y en aquella época era el Distrito 23. Cada vez que llegan las elecciones yo pienso que me pueden nominar porque hago todo este trabajo y me mandan un cuico del Distrito 23 que llega en un Mercedes-Benz y le tengo que decir, esconda el Mercedes porque no puede venir a hacer campaña acá. ¿Cuál es el Distrito 23? Perdón. Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea en ese momento. Okay, ¿Ya? Entonces, los partidos siempre han privilegiado ese tipo de candidatos. ¿Sí? También por lo siguiente, cuando uno le preguntaba también hace 10 años a los directivos de partidos, a los dirigentes, presidentes de partido, ¿qué tengo que hacer yo para ser candidato? ¿Sí? O tienes que ser conocido en los medios, básicamente, en la farándula, en el deporte, o tienes que tener plata propia, o tienes que tener amigos con plata. Porque si no, no eres viable, digamos, como candidato. ¿Sí? Entonces, esa política, digamos, se fue desarraigando cada vez más, ¿sí? Y al mismo tiempo, digamos, antes del estallido, en los años previos al estallido, se fue visto involucrada en una serie de escándalos de corrupción, en escándalos, digamos, que involucraban, digamos, mecanismos de reproducción, que la gente empezó a ver como mecanismos de reproducción del privilegio, ¿sí? Y que tenían, digamos, como actores fundamentales a las empresas, algunos actores estatales que hoy siguen teniendo problemas de legitimidad, instituciones estatales que tienen problemas de legitimidad, y a la política. ¿Sí? Y ese es el cóctel, digamos, que con el tiempo va configurando la situación que tenemos hoy. ¿Cómo crees tú que va a avanzar esto? Aunque, ¿cómo crees que debiera avanzar para tener algún sentido? ¿Y qué se hace con un gobierno que está también que parece estar en el suelo, o no está en el suelo? A ver, yo creo que el gobierno está muy golpeado. Y creo que el gobierno, en parte, digamos, empezando con lo último que me preguntas, el gobierno está muy preso de la gestión cotidiana, ¿no? Y digamos, de salir del paso, digamos, de los problemas cotidianos. Y uno no ve y extraña, digamos, un proyecto de transformación más articulado y más allá de los proyectos de ley, digamos, que están anunciados de ser enviados al Parlamento. Yo creo que es un proyecto, es un gobierno al que le falta, digamos, relato. ¿Sí? Pero un gobierno que supuestamente entendió, y aquí es interesante, que entendió que el rechazo era una forma de decirle, y que hace la crítica, en el fondo, que se dedique a gobernar, digamos, la seguridad, todo eso. Entonces, eso es lo que tiene que hacer, se supone, ¿o no? Sí, pero no. Sí, yo creo que hay temas de gestión cotidiana que no pasan por la tramitación legislativa y que tienen que mejorar, ya, ¿no? Ahí el tema central para mí, y es un tema muy difícil de solucionar, no solo para este gobierno, sino para los gobiernos anteriores, es el tema de, sobre todo, crimen organizado, ¿no? Y sus múltiples expresiones a través del territorio, porque eso involucra lidiar con fuerzas del orden que en Chile tienen bastante autonomía del poder político, que muchas veces juegan en contra del poder político, ¿sí? Y que al mismo tiempo muy rápidamente logran subordinar a quienes llegan a la moneda, ¿sí? A resortes de poder, digamos. ¿Y tú crees que esto pasó fáctico con el Frente Amplio? Sí, creo que eso ha pasado, ¿no? O sea, lidiar con el problema de crimen organizado que tiene hoy el país no solo involucra invertir más en material para carabineros, ¿sí? Sino que también involucra una reforma bastante significativa de cómo funcionan las distintas fuerzas de orden, cómo funciona su articulación con el sistema judicial. Y eso es difícil de hacer, ¿sí? Cuando el gobierno al mismo tiempo depende
muy centralmente de esas fuerzas para poder mantener el orden todos los días en distintas partes del país, ¿no? Eso por un lado, digamos. La primera parte de tu pregunta, digamos, ¿cómo se sale de esto? Yo diría, no hay una salida mágica, la salida no es la Constitución y nunca lo fue, ¿sí? El proceso constituyente es necesario, es importante, pero no es la salida ni es la solución que estamos buscando. Eventualmente, digamos, esto requiere un amplio pacto y acuerdo social y político, ¿sí? Que no es, de nuevo, no es un pacto constituyente y que no es solo algo que pueda proveer la política por sí misma, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando yo hablo con sectores empresariales, ¿sí? Todo el tiempo demandan cuestiones a la política, demandan condiciones de inversión, por ejemplo, a la política, ¿sí? Que hoy la política sola no puede generar, ¿no? Entonces, mi impresión es que lo que el país necesita es un proceso de concertación social y de articulación de actores que puedan empezar a generar las bases para vertebrar el conflicto y canalizar el conflicto de una forma más progresivamente más institucional. ¿Cuál es la probabilidad de que eso suceda en un contexto como el actual? Sumado además a un contexto de recesión internacional, de crisis económica, yo creo que es bastante bajo, pero tú me preguntaste, digamos, por cuál era la salida en términos ideales. Y tú decías que, solamente para cerrar, ¿cuáles serían estos acuerdos que debieran de tener, o qué es lo que debiera estar escrito en eso, o para qué debiera de coordinarse esa fuerza que no es solamente la política, para hacer cambios en qué? O sea, yo creo, por ejemplo, Chile tiene un modelo de desarrollo que ha topado con trabas estructurales, ¿sí? Y que tiene que repensarse, ¿sí? Tenemos algunas ideas, por ejemplo, digamos, crecimiento verde, ¿sí? Pero eso va a generar ganadores y perdedores, ¿sí? Tanto en el sector empresarial como en el sector de los trabajadores. Va a generar, por ejemplo, la necesidad de capacitar nuevos recursos humanos para ese tipo de economía, ¿sí? Va a generar la necesidad de repensar cuál es la inserción internacional y esta es un área que el gobierno ha tenido como bien problemática en estos meses, la inserción internacional que necesita esa estrategia de desarrollo, ¿sí? Y eso debe debatirse en conjunto entre el sector empresarial, el sector político, los trabajadores, ¿sí? Que ojalá ganen en términos de organización y de articulación. Y eso no lo estamos discutiendo, ¿no? Sin eso no hay derechos sociales, por más que una próxima constitución los instituya. Juan Pablo Luna nos deja abierta una conversación que no ha tenido fin también, porque de alguna manera va a seguir largo rato también con nosotros, ¿no? Yo creo que es parte de lo que hay que entender, que esto va a llevar tiempo y que las promesas fáciles en general van a generar más problemas que soluciones reales. Juan Pablo Luna, profesor del Instituto de Ciencia Política e investigador de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Ustedes estaban haciendo ¿cómo se llama? Telar, ¿era? Plataforma Telar. Plataforma Telar. ¿Sigue? ¿Terminó? ¿Se cierra? Nosotros terminamos con la convención. Estamos próximos a empezar a escribir un librito que algo así como la autopsia del proceso constituyente. Perfecto. ¿Ya? Y veremos qué para el futuro en términos de nuevos procesos. Autopsia del proceso constituyente. Todavía no lo tenemos. Pero es eso, digamos. Esa es un poco, digamos, la idea que tenemos. ¿Y no van a abrir ahora en la discusión de esta nueva discusión? Todavía no. Nosotros sentimos, y esto es parte, digamos, de lo que pasó y de las explicaciones, ¿no? El último mes y medio, incluso antes de la campaña oficial, sentimos que la gente estaba harta de discutir este tema, ¿no? De nuevo, sobre todo sectores medios y bajos, no querían saber nada, querían que esto terminara ya,
¿no? Entonces es muy difícil también hacer el tipo de investigación que nosotros queremos hacer Porque la gente no quiere hablar. en un contexto donde la gente está, digamos, Perfecto. Que eso lidiando es con otras entrevistado, cosas. además de, digamos, de... Así es. Muchas gracias por estar con nosotros, Juan Pablo Luna. Nosotros seguimos, vamos y volvemos porque viene el profe, el profe Peralta.